Un gusto, gracias ahora en esta nueva condición. Primero en la vida hay que ser agradecido y reitero mi sentido agradecimiento a los ciudadanos que han confiado en mí, que ahora mismo han puesto una enorme, gigante esperanza en el trabajo de esta comisión que por más de una década fue calificada algo así como la comisión de archivo o un gran congelador. Quisiera precisar algo que es muy importante, Víctor. Mi elección o mi designación como presidente de la comisión escapó al acuerdo que llevó a la presidencia a Guadalupe Llori. Y yo soy absolutamente sincero, no tengo nada que esconder. Aquí el legislador de Pachacuti, Bruno Segovia, se abstuvo de votar y se unió al correísmo. Quien votó por mí fue Soledad Díaz del Partido Social Cristiano. Con esos 5 votos logramos la presidencia para Fernando Villavicencio y la vicepresidencia para Ana Belén Cordero, creo. Esa es la verdad. Yo no he sido parte de ningún acuerdo, yo no he negociado nada. El acuerdo que dirigió, creo, en ese acuerdo se contemplaba a Pachacuti, pero de una forma tan sorpresiva, Pachacuti se abstuvo, se unió al correísmo en la comisión de fiscalización, Milton, esa precisión. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Usted tiene la noción, tiene información de qué es lo que está pasando? Porque son 7 asambleístas que se han desalineado de sus bloques o han sido expulsados de sus bloques por estas actuaciones en 15 días de funcionamiento, en menos de 15 días de funcionamiento de la Asamblea. A mí me causa sorpresa y mucho más conmigo, que fue quien desde un comienzo planteó que por una legitimidad histórica el movimiento indígena, los pueblos indígenas y nacionalidades debían liderar el Parlamento, la Asamblea Nacional. Voté por Salvador Quispe, voté por Guadalupe Llori. Yo siempre he sido aliado, he defendido la agenda de los pueblos indígenas y nacionalidades, pero realmente no comprendo la posición, no solo de Pachacuti en la comisión de fiscalización, sino también en otras comisiones. Al fin ellos tendrán que responder a su militancia y al país, pero sin duda para mí es un honor estar al frente de la comisión permanente más importante de la Asamblea. ¿Por qué digo más importante y la más codiciada? Algún día comentaremos la enorme disputa que existió y que existió siempre por el control de esta comisión. Es importante para mí y para el país porque hay una enorme deuda de la Asamblea en el plano de la fiscalización con la sociedad. Por eso me he comprometido a llevar adelante no solo las tareas de fiscalización, llámense juicios políticos, sino principalmente una tarea de investigación de los últimos 20 años de corrupción en el país. Ya vamos a profundizar en el tema de fiscalización, pero solamente para cerrar el tema de Pachacuti, Fernando, ya que nos metimos en esto, se me viene a la mente un vaticinio que hizo Yacu Pérez antes de que sea siquiera la segunda vuelta. Es que el bloque de Pachacuti se puede empezar a desgranar porque hay muchos asambleístas elegidos que responden a las líneas de Jaime Vargas. Así que por ahí puede ser ese vaticinio que se empiece a cumplir. Solo ese comentario nada más. Bien, Fernando, buenos días. Yo quisiera más bien hablar del tema de la Comisión de Fiscalización, y usted estaba preocupado, le escuché unas declaraciones, que la comisión se convierta solamente en un mero tramitador de juicios políticos, y para ello usted estaba pensando quizás presentar una reforma a la ley de la función legislativa para que la Comisión de Fiscalización no sea solamente un mero tramitador de juicios políticos. ¿Qué está pensando? ¿Cómo vendrían estas reformas, en cómo estarían orientadas estas reformas a la función legislativa, Fernando? Bueno, ahora uno descubre en realidad cómo se organizó legalmente la Asamblea y las comisiones. Y el correísmo hizo un muy buen trabajo. O sea, utilizaré un término, le quitó el espíritu, el filo fiscalizador a esta comisión. La dejó como un simple instrumento de trámite de juicios políticos, de comparecencias, y además, ahora a partir de una reforma última que acaba de entrar en vigencia hace pocas horas, que quizás es lo más importante que hizo la Asamblea que acaba de morir, ya los legisladores hemos recuperado el poder para poder solicitar información directamente
sin pasar por la presidencia o por una comisión, e incluso solicitar la comparecencia de funcionarios públicos a cualquier comisión e incluso al Pleno. Eso es muy importante. Yo he señalado, sin embargo, que con base a mi derecho, ahora, y con base a la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, desde la Comisión de Fiscalización, no solo llevaré adelante o gestionaremos los juicios políticos necesarios, sino principalmente la investigación de los grandes casos que incluso enviaremos a la Fiscalía General del Estado. Antier hemos conversado con los miembros de la mayoría de la comisión y hemos llegado a este acuerdo. Por ejemplo, vamos a entrar a investigar qué pasó con los bienes incautados a la banca cerrada, ahora que hay una sentencia en el caso Isaías. Es muy importante que el país conozca qué pasó con los centenares de empresas que durante el correísmo se incautaron al grupo Isaías, al grupo Peñafiel y a otros banqueros de este país. Nosotros podemos anticipar que lo que se hizo fue un feriado del feriado, pero necesitamos armar un expediente. Ese solamente como un ejemplo de los casos que vamos a investigar. Y a mediano plazo vamos a preparar un proyecto de reforma para permitirle a la Comisión de Fiscalización que ejerza un mayor control, no solamente se limite a tramitar juicios políticos. Ahora, aquí hay un tema, usted a propósito que toca esto, sobre el control y la capacidad de los comisionados dentro de la mesa de fiscalización, que es no poder ser interpelantes en los juicios políticos. Esto, por ejemplo, a ver, uno se imaginaba que cuando Villavicencio llegue a la Asamblea Nacional, seguramente iba a ser un protagonista de los juicios políticos como interpelante, mostrando pruebas, es decir, con todo el proceso que significa un juicio político. Pero al ser usted parte de la mesa de fiscalización, no lo puede hacer. Primero, ¿usted sabía eso? Y segundo, si sabía, a lo mejor le quita esas funciones. Bueno, uno va descubriendo algunas cosas en el camino. Una de las que acabamos de descubrir y que sí es un serio limitante es ese, de que al ser juez en un proceso de investigación, estamos cohibidos de ejercer el derecho a la interpelación. Pero ahora con la reforma también a la ley orgánica reciente, es el presidente de la Comisión de Fiscalización quien defiende la causa en el Pleno. Es decir, ya no es la comisión la que archiva un juicio político, es el Pleno. Todos los proyectos, todos los procesos de juicio político serán resueltos en el Pleno. Y quien defiende, ¿sí?, el caso, la causa en el Pleno es el presidente. Es decir, sí hay una gran opción, un gran espacio para presentar al país, principalmente ese es el objetivo, al país y a los legisladores en el Pleno, el contenido de un caso de corrupción que involucra una posible censura y destitución de un funcionario público. Para que la gente lo tenga claro, artículo 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las y los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán ser interpelantes dentro de los procesos de juicio político. Son las 7:27, estamos hablando con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y Fernando, a propósito de pedidos de juicio político, ¿cómo está el trámite que usted solicitó en contra del defensor del pueblo, Freddy Carreón, quien actualmente guarda prisión preventiva por este posible abuso sexual? Sí, ese es otro tema. Voy a recordar 3 temas que son importantes, que están en proceso de juicio político. Recién ayer que se ha formalizado nuestra designación, hemos solicitado a la Secretaría de la Asamblea Nacional que nos remitan todos los procesos pendientes. Y tenemos 2 que están encausados. El uno es el juicio político al exministro René Ortiz, exministro de Hidrocarburos, y el otro es el juicio político al al excontralor detenido Pablo Celi. Estos 2 casos. Y el tercero es el que yo empecé, que es el juicio político, el proceso de interpelación al defensor del pueblo, que también está detenido.
Como no puedo ser interpelante en el caso del proceso en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, voy a solicitar a otro colega legislador para que asuma esta causa como interpelante. Sin embargo, nosotros ya hemos recibido importantísima información que confirma nuestras aseveraciones, no solamente en el hecho de que el defensor del pueblo sí está acusado de violencia, de una presunta agresión sexual, sino también podemos decir hoy del uso de fondos públicos en forma indebida los días 15 y 16 de mayo. Entonces, estos tres procesos políticos están en marcha y en las próximas horas nosotros resolveremos. Creo que el más urgente es el juicio político en contra de René Ortiz, y en el caso del proceso en contra de Pablo Celi, debo anunciar que justo el día de hoy estoy solicitando a la Contraloría General del Estado que nos remitan un informe completo de todas las glosas que fueron desvanecidas desde el año 2007 hasta la fecha. Es decir, el compromiso atrás de este proceso de interpelación a Pablo Celi es que el país conozca lo que está pasando y lo que ha pasado en la Contraloría General del Estado, para de esta forma poder llevar adelante incluso una reforma y una transformación radical de este organismo de control. El caso Las Torres, justamente, Fernando, puede tener una cola larguísima que ya la conecta incluso con la gestión de Carlos Polit. El tema de desvanecimiento de glosas que se pudo haber convertido en un modus operandi de la delincuencia que se ha incrustado dentro de la Contraloría General del Estado. Y no doy nombres, solamente hablo de un posible modus operandi. Ahí mismo, y coincidiendo con lo que usted dice, Fernando, el mismo Pablo Celi había impulsado el cambio de la Contraloría General del Estado a este llamado Tribunal de Cuentas, para que se integre de otra manera, no con un contralor que esté a la cabeza, sino con un tribunal, con un grupo de gente que se encargue de diferentes cosas para analizar todas las cuentas del Estado. Este Tribunal de Cuentas, y por un momento le cambio el tema de legislación, al tema legislativo, ¿tiene viabilidad? Seamos clarísimos, por eso yo he planteado, y justo usted menciona, Milton, el tema del caso Las Torres. Nosotros, como desde el periodismo, investigamos desde hace algunos años los elementos que conforman el contenido de este caso, hoy llamado penalmente Las Torres. Pero este caso nos permite conectar, como dices tú, con el gran tema de fondo que es ¿para qué? Voy a decir la palabra, ¿para qué carajo sirve la Contraloría General del Estado? ¿Y qué está pasando ahí desde la época de la escuela de Carlos Polit hasta el señor Celi? Ese es el tema de fondo. Entonces, es impensable en este momento que la Asamblea empiece a conocer un tema de una reforma a la ley de la Contraloría que transforme a la Contraloría sin antes conocer todos los delitos que se han cometido y se están cometiendo en la Contraloría General del Estado. Por eso este proceso de interpelación, que va a ser un proceso no solo simbólico, va a ser un proceso de fondo, le va a permitir al país y a la propia Asamblea, a los legisladores, entender qué han hecho durante 14 años con el máximo organismo de control. Yo tengo información que confirma que miles de millones de dólares han sido desvanecidos en glosas, ¿sí? Esto es gravísimo, es decir, no sé si queda claro, Milton. Sí, no podemos pasar a reformar la ley si no sabemos qué mismo pasó adentro, porque vaya a ser el chiste, ¿no? Cambiamos ahora de organismo, de ley, y dejamos ahí todo, o sea, Está muerto clarísimo. El perro, acabó la rabia. No, está clarísimo. Además, siguiendo con los refranes, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Exactamente, si muere el perro, acabó la rabia, no se trata de eso. Es decir, créanme, y eso ante los ecuatorianos, yo me comprometo, Fernando Villavicencio, a destapar todo lo que pasó en la Contraloría General del Estado. Yo tengo información este rato, ¿sí?, que se han cometido los peores atropellos durante el mando de Carlos Polit, Pablo Celi, con nombres y apellidos el país va a conocer a quiénes, a qué empresas, a qué altos funcionarios beneficiaron desvaneciendo miles de millones de dólares en glosas.
Ese es mi compromiso, Milton. 7:33, estamos hablando con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión Nacional de Fiscalización de la Asamblea. Y Fernando, respecto a los retos que tiene la Comisión de Fiscalización, usted también mencionaba que se enfocará en investigar estos grandes casos de corrupción y completar lo que desde el periodismo de investigación ya ha venido desarrollando, como el caso Petrochina, INA Papers, Coca-Cola Sinclair, Refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograrlo tomando en cuenta estos impedimentos que existen adentro de la Comisión de Fiscalización? Bueno, existen estos diques que no le permiten a uno avanzar más en el plano de la fiscalización y los juicios políticos. Pero en el campo de la investigación nadie me limita, a nadie le limita a Fernando Villavicencio como legislador y miembro de la comisión y presidente de la Comisión de Fiscalización a solicitar la información y armar los expedientes. Además, Berito, le cuento, yo estoy conformando el equipo de investigación con quiero conformarlo con los mejores colegas periodistas de investigación. Porque ¿quiénes son los que han descubierto? ¿Quiénes son los expertos en demoler, en quitar las piedras, en levantar las alfombras, en destapar las alcantarillas? Los periodistas de investigación. Entonces, con ellos y con los mejores abogados, con los mejores profesionales, vamos a armar un equipo de lujo valiente y para que el país sepa, por primera vez en muchos años, lo que ha pasado en este país. Bueno, Fernando, para todo lo que usted dice que planifica hacer, para todas las intenciones que muestra tener, va a necesitar apoyo político, votos dentro de la comisión y dentro de la asamblea. Y vuelvo a lo del inicio, que vote Soledad Díaz del Partido Social Cristiano cuando aparentemente ellos no estaban de acuerdo en que usted sea, o no les convenía, o no sé, y cuando aparentemente a Pachacutic sí y el representante vota en contra, votos. Eso es importantísimo porque si no va a ser frustrante. A mí me ha sorprendido gratamente. Entiendo que los colegas estaban en el momento de la decisión. Las palabras de Soledad Díaz, su voto por Fernando Villavicencio fue un voto porque conoce el trabajo, la trayectoria de Fernando Villavicencio, porque consideraba ella que el país necesitaba un baño de verdad, que se requiere de urgencia conocer y que el país conozca lo que ha pasado en más de una década. Ese fue el razonamiento que ella hizo para votar por mí, lo cual es bastante bueno. Y también habla bien de ella y del partido. Entiendo que ella no ha tomado esa decisión sola, es una decisión del partido. Yo no tengo nada que ocultar, nunca ocultaré nada, creo que esa es la nueva forma de hacer política. Y por eso yo le exijo, como le exigió de forma personal al asambleísta Bruno Segovia de Pachacutic, además él se comprometió conmigo, él me dijo, yo voy, este rato estoy viajando de Azuay allá, ¿sí? Y se comprometió a votar por mí. ¿Qué pasó en el trayecto? Claro. Además deben saber ustedes que los correístas intentaron presentar una nueva moción, pero cuando Soledad Díaz votó por mí se les cayó todo. A lo mejor Bruno Segovia... Eso pasó en la Comisión de Fiscalización. Habrá que preguntarle a Bruno Segovia si no tuvo una escala en Cotopaxi. 7:38, hablamos con Fernando Villavicencio. Bueno. Artículo 6 del decreto 4 del presidente Lasso, Código de Ética para buscar luchar contra la corrupción y las prebendas y el nepotismo y los abusos. Sobre el uso de aviones, vehículos y otros medios de transporte, los aviones presidenciales serán usados única y exclusivamente para asuntos de carácter oficial. Se deberá difundir el listado de las personas que viajaron en el avión presidencial, así como una descripción del equipaje o carga correspondiente a cada pasajero, la ruta seguida por el avión, el destino del viaje y su propósito. Hasta 48 horas después de culminación del viaje, para efecto se coordinará con el Grupo de Transporte Aéreo Especial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aquí me detengo. Aviones presidenciales. Lo que durante tanto tiempo causó polémica, causó indignación y causó y generó muchas investigaciones, incluso glosas, por parte de la Contraloría. Por ahí va bien el presidente Lasso buscando ponerle límites a los abusos y a las cosas extrañas, sospechosas y corruptas. Sí, bueno, el presidente Lasso está leyendo, no duerme o está leyendo lo que yo leo. Quiero informar que ayer hemos completado una petición de información, porque ese fue uno de los importantísimos temas que desde el periodismo de investigación
nos interesó porque le interesó al país. Justo ayer hemos completado un pedido de información al ministro de Defensa para que nos remita justamente todas las rutas de los vuelos presidenciales, no solo de los aviones, ¿sí? Esto también es importante, no sé si eso está también requiriendo el presidente Lazo, porque hay casos de vuelos que fueron charteados, ¿sí? por el gobierno para viajes especiales, que no solo de los aviones presidenciales, también el avión de Petroecuador, que fue utilizado de forma constante por pedido y orden del Ejecutivo. Es decir, yo estoy pidiendo toda esa información y exactamente como está también requiriendo el presidente de la República. Entiendo que es información que estaba bajo reserva, tiene que liberarse esa reserva. Entonces ahora el país va a poder conocer cuáles eran primero los justificativos de las rutas o las rutas intermedias que hacían estos aviones y por qué razón el correísmo Rafael Correa de forma personal pidió la compra de un avión transatlántico, es decir, que pueda pasar el océano, ¿sí? Como el avión Falcon 7X. ¿Cuál fue la razón por la que pidieron la compra de ese avión, que fue calificada, validada y aprobada por el señor Andrés Arauz en Semplades? Ese avión le costó más de 50 millones de dólares. Nosotros hicimos también una investigación. Entonces, ¿cuál es lo importante ahora en este tema, Milton, que el país sepa? Que más allá de lo que revele o de la información que consiga el presidente de la República, nosotros como Comisión de Fiscalización vamos a hacer la investigación y vamos a acusar penalmente, de ser necesario, a los responsables del mal uso, y con lo que nos encontremos en estos vuelos, las valijas que llevaban, porque esa es también la información que estamos pidiendo. Esto es importante, pero también es importante lo pequeño, Milton, porque en lo pequeño está lo grande. Yo me anticipé antes incluso de ser designado miembro de la Comisión de Fiscalización a pedir a la señora Guadalupe Llori, ¿sí?, que me remita los contratos de quién y por cuánto y con qué empresa se firmó la compra de los equipos móviles, como computadoras portátiles, iPad y teléfonos, que muy gentilmente vienen y apenas nos bautizamos nosotros, nos dicen: señores legisladores, bienvenidos, aquí está su iPad, aquí está su Mac, aquí está su iPhone, y con $100 mensuales. A ver, un ratito aquí, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? O sea, esto es ofensivo en un país con una crisis económica tan profunda, con una crisis sanitaria que tiene a los chicos. O sea, yo conozco casos que hay familias y vecinos en el barrio que se unen, 5 o 6 niños, para compartir una cuenta de WhatsApp para poder asistir a clases. No puede pasar esto, que los legisladores estén así. Yo por eso saludo esta decisión de austeridad ética de la Presidencia de la República. Me parece que sintoniza con el dolor de la gente, y yo mismo debo decir, yo no aceptaré ni carro de la Asamblea, ni chofer, ni guardias de seguridad, ni nada. Si tienen algo en contra mía, que vengan y me digan de la forma que quieran, pero yo no puedo usar recursos públicos ahora que hacen falta para los demás ciudadanos. ¿Y cuántos le han seguido con esta idea en la Asamblea? ¿Sabe usted? Bueno, sí, hay algunos. He leído del legislador Daniel Noboa. Bueno, entiendo que a él no le hace falta dinero, pero al menos éticamente es una acción pública seria que habla bien de él, ¿no? También el colega Diego Esparza y otros colegas de Izquierda Democrática. Sí, yo creo que tuvo sentido, ¿no? No conozco del correísmo y de otros, pero sé que muchos legisladores se han sumado a este pedido. Ojalá que ojalá que contesten algunos del teléfono y no digan: no contesto porque no me dieron teléfono. Fernando, quizás una pregunta final, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero usted como asambleísta, como periodista también, ¿cómo ve este proyecto de ley de libre expresión y comunicación que envió el Ejecutivo, en el que entre las cosas más importantes despenaliza el ejercicio a la opinión? O sea, yo me siento como comunicador bastante feliz, ¿sí? Porque siento a dónde quiere ir el gobierno. El gobierno quiere avanzar a limpiar el panorama, a dejar un oxígeno libre y garantizar principalmente al periodismo y a la sociedad. Creo que lo que está atrás es, antes que los periodistas, está la decisión del gobierno de garantizar a la sociedad el acceso a la información y al conocimiento. Los periodistas somos un medio, un instrumento que estamos ahí. Pero para el ejercicio del periodismo también hay buenas señales.
Hay algunos elementos que ya en el transcurso del debate vamos por personalmente y yo mejoraré e incluso cambiaré y sugeriré algunas transformaciones en el texto. Pero el espíritu del proyecto de ley que acabamos de recibir es bastante bueno, alienta mucho a la libertad y habla muy bien del gobierno, y habla muy bien de un gobierno que no necesariamente en el mundo, porque es así, ¿no? Supuestamente los gobiernos llamados progres son los que hablan de más democracia y más libertad, pero resulta que ahora un gobierno de un banquero está poniendo líneas matrices importantísimas para el libre ejercicio del periodismo, para acabar con la autocensura, ¿sí? Para acabar con el miedo a investigar. A mí me parece realmente, me ha generado una gran alegría, Milton, Berito, el espíritu. Digo, yo he notado, hay algunos temas que hay que enmendar, que hay que cambiar, pero en el fondo es bastante bueno. Y que se cumplan las palabras de esa extraña coincidencia que dijo el presidente Lazo durante su posesión. Qué raro que una mujer indígena amazónica presida la primera función del Estado, y qué extraño que un ex banquero esté al frente de la otra función del Estado y los dos juntos caminando. Ojalá que por el bien del país, así como empezó, termine todo bien. Gracias, Fernando Villavicencio. Y gracias a ti, Brito. Buen día.